Hola a todos y a todas, soy Laura y en el vídeo de hoy les traigo mi experiencia en el primer cuatri de segundo del doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas. Como en todos los vídeos estos de mi experiencia, voy a explicar todas las asignaturas que tenía, un poquillo de qué va cada una, cuál era mi favorita, la que menos me gustaba, las notas que saqué, si fui extraordinaria o no, todas esas cosas, así que vamos a verlo. Bueno, si han visto mi vídeo del primer cuatri de primero, y si no pues se los dejo por aquí, sabrán que a mí me quedaron 3 asignaturas que no conseguí aprobar ni en ordinaria ni en extraordinaria, y esas eran Fundamentos Físicos y Tecnológicos, Cálculo 1 y Álgebra 1. Para este primer cuatri de segundo yo decidí cogerme las 6 que me correspondían y aparte 2 de las 3 que me habían quedado en primero, porque para mí era una prioridad quitarme esas y que no se me quedasen pues y estar en quinto con 3 asignaturas de primero pendiente. Entonces lo que hice fue cogerme 8 asignaturas, las 6 de segundo y 2 de esas 3 de primero. Las 2 de primero que decidí cogerme eran Álgebra 1 y Cálculo 1. Álgebra porque estuve a punto de aprobarla, no me faltó mucho, entonces lo veía como más posible, y Cálculo 1 porque sabía que era bastante buena para el resto de años de la carrera, porque por ejemplo para Análisis 1 viene bien Cálculo 1 y entonces como que yo sabía que la iba a utilizar más. En cambio Fundamentos Físicos es como que no tiene tanto que ver con la carrera y la podía dejar más abandonada hasta cuando fuese. Y bueno, empiezo con Álgebra 1. Yo fui a todas las clases de Álgebra 1 de este año y la verdad que me sirvió mucho más que el año pasado, me enteraba de muchísimo más, muchas cosas me sonaban. Creo que fue en diciembre cuando nos pusieron el primer parcial y el único, y para ahí sí que estudié un par de días antes, una semanilla antes o así, y me salió bastante bien, creo que saqué un 6,5 o 7 por ahí. Así que muy bien. Y luego ya tuve el final, que fue a finales de enero, porque me lo tuvieron que mover porque me coincidía con una asignatura de segundo. Y bueno, saqué un 5,2 creo en el final, cosa que me sorprendió bastante porque yo pensé que iba a sacar más nota. Pero bueno, fui a revisión incluso, pero el profesor yo creo que me corrigió un poco duro. Y al final la nota se me quedó en un 5,4 por el parcial, que sí que me sumaba algo. Y bueno, pues la verdad muy contenta. Vamos ahora con Cálculo 1, que fue la asignatura que peor me fue el primer cuatri de primero, porque en ordinaria saqué un 0,5 y en extraordinaria saqué un 1, o sea que básicamente no tenía ni idea. Y en esta, por supuesto, también fui a todas las clases, no le saqué tanto provecho a las clases como lo hice con las de álgebra, pero bueno, aún así fui a todas, me enteré de más cosas de las que me había enterado antes, y sí que es verdad que cálculo fue la que más abandonada tuve durante todo el primer cuatri de segundo. Tuvimos 2 parciales durante el curso, los 2 los suspendí y los 2 pensé que podía aprobarlos. Sí es cierto que para ninguno de los 2 estudié mucho, porque me coincidía con asignaturas de segundo, creo recordar, y entonces pues como que no tenía mucho tiempo y dije, bueno, voy con lo que me haya mirado la tarde de antes o lo que sea y a ver qué tal. Y bueno, pues no muy bien. Luego llegó la convocatoria ordinaria en enero. Me presenté, es verdad que había estudiado, pero no muchísimo, no tanto como para otras asignaturas. Y bueno, resulta que salí pensando que aprobaba y volví a suspender. O sea, mi tercera convocatoria gastada. Y ahí ya dije, uy, ¿qué pasa? Que no fue la única que me quedó en ordinaria, ahora lo hablaremos. Y entonces, pues, como se me acumularon varias para extraordinaria, dije, me dejo cálculo. No me vuelvo a presentar en extraordinaria y así no gasto otra convocatoria. Pero bueno, al final hablándolo con mis padres y tal me dijeron, Laura, tú inténtalo y si no, pues no pasa nada porque todavía te quedan otras 2 más. Así que bueno, decidí presentarme y menos mal porque conseguí aprobar en extraordinaria. Saqué un 5,8 y nada, entonces conseguí aprobarla a la cuarta, me costó mucho, pero bueno, al final conseguí aprobarla, así que me alegro bastante de haberme presentado porque si no pues todavía la tendría ahí quedándome. Así que nada, bastante contenta también en ese momento porque digo, ya álgebra y cálculo, que eran mi prioridad de primero, están aprobadas. Vamos ahora con las 6 asignaturas de segundo, que ahí sí que voy a ir explicando un poquillo de qué va cada cosa y eso. Igual que en el primer cuatri de primero tenía 3 asignaturas de mates y 3 de informática. La primera asignatura de la que les voy a hablar es Geometría 3, que es un poco una continuación de Geometría 1 y Geometría 2, que la tuve en primero. Y bueno, había 4 temas en esta asignatura. Los 2 primeros llevan sobre espacios afines, que bueno, es de los que yo menos me enteré, pero básicamente es tratar cosas de pues paralelismo, perpendicularidad, recta que pasa por un punto. Y luego los 2 últimos temas que fueron los que yo mejor me enteré porque estuve en clase súper atenta en primera fila, prestando atención a todo, y la verdad que me enteré bastante bien, eran de hipercuádricas afines creo y de el espacio proyectivo. El espacio proyectivo básicamente es lo que tú tienes, cualquier forma. Por ejemplo, si tengo un cuadrado, pues llevarlo a un punto, ¿no? Como alargarlo hacia un punto, por decirlo de alguna manera. Sí, creo que lo estoy diciendo bien. Y luego lo de hipercuádricas afines era una ecuación que nos daban, que teníamos que pasarla a una matriz y pues haciendo una serie de operaciones averiguar de qué forma se trataba, de qué forma geométrica se trataba. Y eso me parecía súper guay porque había un montón de formas
que yo no conocía, hiperboloide de 2 hojas. No sé, ahora mismo no me acuerdo los nombres, ¿no? Pero eran cosas súper guay. El primer parcial que tuvimos lo suspendí con un 2 con algo, pero bueno, no pasa nada. Fui después al final, habiendo estudiado bastante todas las navidades, yo estaba convencida de que lo iba a aprobar, pero cuando vi el final dije, esto no se aprueba, esto es... Y me pasó lo mismo que en el parcial, que eran cosas que no estaban tan adaptadas a lo que nos habían preguntado en clase, era todo como muy complicado, muy abstracto, no sé. El caso, que suspendió media clase y yo estuve en esa media, estuve cerca, me quedé con un 4, creo, 4 con algo, pero bueno, había suspendido. Así que me tocó presentarme a la extraordinaria. Y en la extraordinaria ya sí que me lo volví a preparar más y saqué un 8,5, que me quedé contentísima, no solo por haber sacado esa nota, que obviamente estaba muy contenta, sino por haber aprobado. Ahora voy a pasar a análisis matemático 1. No me gusta, no me gusta. Es cálculo 1, cálculo 2, análisis 1, análisis 2. Pues análisis 1 es eso, una continuación de cálculo, que como ya saben, no me gustaba y me sigue sin gustar. La forma en la que nuestro profesor enfocó esta asignatura era que para cada tema tenías que estudiarte una demostración mínimo y un par de teoremas o de resultados importantes del tema que fuese, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso de a mí memorizar como tal una cosa no me gusta mucho, y lo malo es que yo no me estaba enterando bien de los conceptos. A mí no me terminan de quedar claros los conceptos de cálculo, análisis, toda esa rama, que es una rama muy importante de las matemáticas. Tuvimos 2 parciales, el primero lo suspendí con un 3 con algo y el segundo lo aprobé con un 7,5, creo. En el examen final creo que solo necesitaba un 4 o un 4,5, un 4,5. ¿Y qué pasa? Que lo suspendí. Lo suspendí, saqué mala nota, no me acuerdo cuánto, se me quedó creo que en un 3,5 la nota final, o sea que mal. Y me presenté en febrero. En febrero iba con muchísimo miedo porque digo, esta es una asignatura de las que me cuesta y a ver si no me va a salir bien. Me estudié exactamente lo que el profesor me había recomendado estudiarme, porque hablé con él y le dije que bueno, que si me podía orientar un poco, y me estudié todas las demostraciones que él me dijo. Me costó muchísimo, pero lo hice y practiqué los ejercicios y tal. Conseguí aprobar, saqué un 5,5 y muy contenta de quitarme esa asignatura. Y bueno, como acabo de decir, creo que eran 12 temas, así que no me voy a poner a explicar cada uno, pero bueno, los primeros eran bastante parecidos a la asignatura de topología. Eran pues de bolas abiertas, bolas cerradas, conjuntos y su frontera, su clausura, su interior. Y luego ya para mí se empezó a complicar porque empezó a venir la parte de derivación. En esta asignatura no había nada de integración, era todo de derivación. Derivadas parciales aprendimos a hacer, que yo no sabía hacer, por ejemplo, y ahí se ve mucho. Extremos relativos también se tratan. Y ahora pasando a la última de matemáticas, era topología 1, que fue mi asignatura favorita de todo el cuatrimestre. Me encantó, me pareció súper interesante, y a pesar de que no fue la que mejor se me dio, disfruté muchísimo de las clases. Al estudiarla no me costaba tanto, sí que había demostraciones y teoremas y tal que había que memorizarse, pero esta vez sí que los entendía, o creo que los entendía bastante bien. Todo era como que se podía llevar a algo que podía ver, no sé, como que era capaz de representarlo en mi mente o representarlo en el papel. Y bueno, aquí creo que había 3 temas. El primero era un poco de introducción a lo que es la topología, los espacios topológicos, lo mismo que análisis, bolas abiertas, bolas cerradas. Yo ahí ya me empezó a parecer bastante interesante. Luego el tema 2 iba de aplicaciones, es decir, de una aplicación que lleva un conjunto en otro, y también pues si era un homeomorfismo, por ejemplo, es decir, que una aplicación que lleva un conjunto a otro y se mantienen ciertas propiedades. Y luego el último era de conexión y compacidad. Compactos es la parte que más me costó, yo nunca me llegué a enterar bien, pero es muy importante porque el de análisis 2, ahora en el segundo cuatri, no para de nombrarlo por todos lados. Y bueno, conexión, no sé si lo han oído, pero ¿les suena algo de que una taza y un donut en topología son lo mismo? ¿Son la misma forma? Pues si no les suena, búsquenlo, pueden buscarlo. Tiene que ver con conjuntos conexos y el profesor lo nombró en clase y me pareció muy guay, la verdad, porque yo sí que lo había oído. Topología era de las asignaturas que nos habían dicho que eran las más difíciles de este primer cuatri y de segundo, pero durante el cuatri yo iba como más o menos segura porque decía, bueno, pues sí que me estoy enterando de cosas, no es que vaya totalmente perdida. Los parciales que tuvimos creo que aprobé 2 de ellos y otro lo suspendí. Y bueno, ya llegó la hora del final, en enero. Vi el final y dije, uy, no sé si lo apruebo porque hay cosas que me han costado mucho, que me he liado mucho. Cuando veo las notas, habían aprobado nada más que la mitad de la clase, pero estaba yo entre esa mitad. Estaba aprobada. Al final se me quedó la nota en un 5,4 por la medida de los parciales y tal. Así que muy contenta por esa parte, y eso fue una asignatura que me encantó. Pasando ahora a la parte de informática, tuvimos también 3 asignaturas, y la primera de la que voy a hablar es estructura de computadores. Estructura de computadores era un poco una continuación de tecnología y organización de computadores del primer cuatri y primero. Y bueno, a mí es una asignatura que no me gustó para nada porque a mí nunca me ha interesado mucho la parte interna de la arquitectura del ordenador por dentro, es decir, los componentes internos del ordenador. Es verdad que este año este cuatri está cambiando porque me están empezando a interesar más, pero
el primer cuatri no me gustaba nada. Y pues estructura de computadores va sobre eso, va sobre la memoria interna, memoria caché, jerarquía de memoria. ¿Qué pasa cuando tú ejecutas una instrucción? Pues que los datos se piden a memoria, por ejemplo, en las direcciones de memoria, todo eso se trata en estructura de computadores. En prácticas también tuvimos que empezar a utilizar lenguaje C. Antes no lo habíamos utilizado, habíamos usado C++, pero tuvimos que aprender C para este, aunque es bastante parecido. También se trabaja bastante con lenguaje máquina, con cómo se guardan las instrucciones dentro del ordenador en lenguaje máquina. En general fue una asignatura que no me interesó mucho, aunque ahora miro para atrás y creo que igual le podría haber sacado más provecho y haberlo visto de una manera más interesante. Sí que los parciales me fueron bien, fui aprobando los parciales. El final me pareció que yo dije, madre mía, ¿qué es esto? No supe hacer nada bien, supe creo que hacer 1 o 2 ejercicios, así que no muy bien. Pero bueno, el profesor me hizo media con los parciales, no sé cómo, yo creo que quiso darme un pequeño empujoncito y me aprobó. Así que nada, tengo un 5.0 en esa asignatura y tan contenta porque yo no quería que me quedase. Vale, pasando ahora a sistemas operativos, que fue otra de las que menos me gustó y de las que me costó aprobar, que vamos, tuve que remover cielo y tierra para aprobar esa asignatura. Esa asignatura pues te enseña un poco más de cómo funciona el sistema operativo. Nos enseñaron a hacer una partición de disco. Tuvimos que trabajar en un entorno aparte porque se accede a muchas partes del ordenador que si no sabes trabajar con ellas te cargas el ordenador. Fue también nuestra primera aproximación a los procesos y a los hilos, porque nos enseñaron pues que cada proceso cuando tú lo ejecutas tiene un número de identificación, que puedes ejecutar varios procesos a la vez. El primer parcial de prácticas saqué un 7 con algo, así que bastante bien, pero el segundo, que valía más que el primero, saqué súper mala nota, un 2 con algo o un 3. Total, que se me quedaban las prácticas suspensas. Pero el profesor nos dijo que si hacíamos una práctica extra, podía subirnos algunas décimas para los que nos quedase poco para aprobar. Así que la hice y bueno, por esa parte me aprobó. Y la parte de teoría, también el examen me salió muy justo. Yo respondía todo lo que sabía y tal, y sí que había estudiado, pero no me salió muy bien. Entonces digo, buah, no voy a aprobar. Bueno, pues resulta que saqué exactamente un 5,01. Aprobé y también me alegré muchísimo porque fue una asignatura un poco tostón para mí, así que quitármela también a la primera. Solo la idea de que me quedase para extraordinaria, que además la gente decía que en extraordinaria era bastante difícil sacarla, digo, menos mal. Y ahora vamos con la última, ya con 7 aprobadas, vamos a la octava, que fue estructura de datos. Esta asignatura fue mi favorita de la de informática, me gustó mucho durante todo el cuatri, los dos profesores que tenía eran súper buenos, el de teoría porque explicaba súper bien y muy ameno, y el de prácticas también explicaba súper bien, estaba disponible a cualquier hora, además era un chico súper joven que estaba estudiando el doctorado y a la vez dando clase, entonces no sé, me gustó mucho, era muy cercano a nosotros. Una de las prácticas, por ejemplo, fue programar el juego de apalabrado y me pareció súper guay porque es una cosa a la que he jugado en la vida real y poder programarlo yo me pareció impresionante. Sí, es verdad que luego la interfaz era cero, era por consola, así que era un poco caca, pero me pareció muy guay poder programar eso y no sé, en sí las prácticas súper interesantes y de las prácticas creo que saqué toda la nota posible. Luego la teoría, eso me pareció también muy interesante, nos enseñaron pues ya no solo lo que es programar, sino también qué dato era mejor utilizar en qué momento. Nos enseñaron también a usar la STL, es una librería que te viene un montón de cosas ya implementadas y que tú puedes hacer uso de ellas sin tener que implementarlas tú. Pues nos enseñaron eso, vectores de la STL, cómo se borra un dato, cómo se busca un dato y eso. Lo mismo en árboles, que nunca habíamos oído hablar de árboles y ahí nos lo han enseñado y me parecía además muy guay. Y lo mismo en tablas hash, que yo tampoco lo había oído nunca y por lo visto es súper usado en, por ejemplo, Google lo usa. Y bueno, en estructura de datos yo quería sacar buena nota porque como las prácticas me estaban saliendo tan bien y la teoría me gustaba tanto, digo, quiero sacar buena nota, iba a por buena nota. De hecho, mis amigos siempre se ríen porque dicen, ah, ¿tú no ibas a por buena nota? Pues bueno, resulta que al final acabé con un 6. En ordinaria, conseguí sacarlo en ordinaria, pero acabé con una nota final de un 6, cosa que me dolió, no se pueden imaginar cuánto. Yo me esperaba más nota, la verdad, yo creo que hice un examen bastante decente como para sacar nota tan baja en el examen. Y bueno, la verdad que me dio un poco de rabia porque digo, no sé, yo creo que podría haber sacado más nota en esta asignatura. Pero bueno, al fin y al cabo está aprobada, saqué un 6 a la primera y bueno, pues teniendo 8 asignaturas tampoco me podía pedir a mí misma mucho más. Y bueno, en resumen, este cuatri me gustaron más las mates que la informática, cosa que fue un cambio porque normalmente me suelen gustar más las de informática que las de mates. Y nada, me he quedado contentísima, o sea, no se pueden imaginar, se me saltaron las lágrimas cuando me di cuenta de que había aprobado las 8. Digo, he pasado del primer cuatri primero, suspender 3 de 6, a conseguir aprobar 8 asignaturas. Estaba hiper contenta porque además me esforcé muchísimo, estuve muy quemada durante la época de exámenes y durante el cuatri en general porque era parcial tras parcial, clase tras clase, los lunes y los martes
Yo salía de la Resi a las 8 y llegaba a la Resi a las 8 de la noche o a las 7:30 de la noche. O sea que estaba todo el día, había veces que ni comía porque ni me daba tiempo, tenía media hora entre por la mañana y por la tarde, pero la verdad es que me quedé contentísima de poder sacarlas todas y no sé, mi objetivo se cumplió, porque ahora mismo, a día de hoy, solo tengo una asignatura pendiente, que es Fundamentos Físicos y Tecnológicos de primero, y el resto lo tengo todo aprobado, así que de verdad no puedo estar más contenta. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado o les haya servido para conocer un poco más la carrera, por si están pensando estudiarla o por si simplemente les da curiosidad. Así que bueno, si les ha gustado denle like, suscríbanse para ver más de mis vídeos y adiós, nos vemos pronto.